días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. Gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por alguien que al comienzo fue perseguidor de cristianos y odiaba tanto a cristianos. Su nombre, Saulo. Mas un día se encontró con Cristo, se entregó, Dios le encomendó una misión importante y luego él se dedicaría a recorrer las principales ciudades llevando el Evangelio. Y cuando no podía por causa de las circunstancias o por la prisión que tenía por causa del Evangelio, él comenzaba a escribir cartas. 13 cartas fueron difundidas y estas cartas fueron consideradas como inspiradas por Dios porque no solamente trataba la realidad de la iglesia quien enviaba esa carta, sino una realidad que trascendería todos los tiempos y que alcanzaría hasta los nuestros con total seguridad. La carta a los romanos, escrita por Pablo, es interesante porque habla sobre conducta, sobre qué cosa es lo que tenemos que hacer. Y en Romanos encontramos en el capítulo 13 una invitación que nos hace el apóstol para poder hacer cambios radicales en la vida. Pero hay una invitación urgente que está en Romanos 13, 11, 12, 13 y 14. En esos 4 versículos vamos a encontrar una invitación urgente. Es un llamado a despertar, pero es un llamado a despertar considerando especialmente el tiempo en que vivimos. Entonces, Romanos 13, 11 al 14 dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias, ni en lascivias, no en contiendas y envidia. Y el versículo 14 es impresionante, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En sí el versículo 14 puede ser el resumen de todo lo que él viene diciendo, incluso durante todo el libro. Lo más importante es, primero, que tienes que estar consciente del tiempo en que vives para poder abandonar ciertas cosas. Y ahí viene nuestra lucha, porque puede ser que la mayoría sea consciente. Cuando dice Pablo, la noche está avanzada, se acerca el día, vemos que antes del amanecer la oscuridad es mayor. Y hoy cada vez oscureció más. El pecado ha hecho que nuestro planeta esté más oscuro moralmente, socialmente, políticamente, religiosamente. Hay oscuridad en todas las áreas. Entonces significa que el amanecer está más próximo. Por tanto, el llamado de Pablo es abandona, deja, apártate, tienes que hacer algo. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo? Yo ya intenté muchas veces, ya hice tantas promesas, yo no puedo. Pero el versículo 14, pues aquí está el secreto que todos necesitamos comprender y dice, vístete del Señor Jesucristo y no proveáis los deseos de la carne. El resumen es, si tú quieres abandonar aquello que te impide alcanzar la salvación, tú tienes que aprender a vestirte de Jesús. Entonces aquí nosotros nos encontramos con un pequeño problema. ¿Por qué? Porque muchas veces no perdemos la necesidad de Cristo justamente porque tenemos un concepto equivocado de algunos términos que por allí se nos han mencionado siempre y pensamos que estamos bien cuando no lo estamos. ¿Entiendes? Entonces, hay gente que dice, pues yo estoy bien, yo estoy preparado, pero no lo está. Hay tanta gente que sigue durmiendo, ¿no? Y piensa que está despierta. Pablo dice, despierta. Ese despertar significa reaccionar.
cambia de actitud. Tienes que aprender a vivir de una manera diferente, pero tus cambios van a ser en base al conocimiento que tengas. Y me encanta porque el versículo 11 comienza diciendo, conociendo el tiempo. Lo primero que manda a conocer es el tiempo en el que vivo. Ya no es tiempo para estar entre este lado y el otro. Ya no es tiempo para estar en medio. O te decides de qué lado estar o qué hacer. Conoce el tiempo, la noche avanzó, no es tiempo para poder seguir jugando con muchas cosas. Ahora, ese cambio va a basarse en base al conocimiento que nosotros podamos tener. Primero, conocer el tiempo, pero también hay otras cosas que necesitamos conocer. Porque ¿cuántas veces dedicamos mucho tiempo para poder concentrarnos en sí solo en nuestros fracasos, en nuestras debilidades, en nuestros pecados, y no dedicamos tiempo para vestirnos del Señor? Es por eso que cuando nosotros o alguien nos pregunta, ¿estás preparado para ir al cielo? Lo primero que pensamos es en el pecado que cometimos ayer. Y claro, nunca uno va a estar preparado. Uno comienza a revisar su vida y se concentra más en el fracaso que en cómo salir de allí. Se concentra más en la caída que en cómo levantarse. Se concentra más en el problema que en buscar la solución. Se concentra más en la herida que en buscar el remedio. Ese es nuestro problema. Entonces, aquí Pablo dice, mira, el asunto es aprende a revestirte de Cristo. Algunas veces hemos pasado más tiempo investigando incluso normas y reglas que hemos perdido de vista a Jesús. Ya no vemos más a Jesús, vemos solamente las cosas que tenemos que hacer y hacemos las cosas de manera automática, sin sentido. Y llegas a una rutina espiritual donde en cualquier momento vas a abandonar la iglesia, vas a abandonar a Cristo, porque nada tiene sentido cuando es rutinario, es automático, cuando no nace de un corazón que realmente anhela la presencia de Dios. Un hombre que estaba al borde de la muerte, moribundo, un día llamó al pastor. Y cuando estaba allí el pastor frente a la camilla de este hombre, le dice, pastor, tengo una sola pregunta para usted. ¿Cómo yo puedo saber que estoy bien con Dios? Pregunta simple, ¿no? La respuesta no es tan simple. ¿Cómo yo le explico algo? Entonces, para la mente de un pastor, de un líder, puede decir, voy a hacer una evaluación. ¿Cómo has tratado a tu esposa, a tus hijos? ¿Has guardado los 10 mandamientos? ¿Has hecho esto? ¿Has hecho lo otro? Eso sería la respuesta, ¿no? Porque nuestra cabeza a veces está formateada para poder evaluar las acciones externas, no el cambio interno. Pregunta era simple. ¿Cómo sé que estoy bien con Dios? Es interesante que aquí el enfermo no le dijo, pastor, usted que fue a estudiar teología, por favor, dígame algunos términos en griego, en hebreo, déme algunos textos para poder comprobar ciertas doctrinas. No, era simple. ¿Cómo yo puedo saber que estoy bien con Dios? Y esa es la pregunta más simple y más compleja, incluso para poder responder. ¿Cómo yo sé que estoy bien con Dios? Entonces, mi relacionamiento con Dios va a depender de mi conocimiento que tenga de Él y de algunas cosas. ¿Qué cosas? Hoy quiero que juntos podamos analizar 7 conceptos que van a responder esta pregunta. ¿Cómo sé? Y aquí Pablo me dice, conoce el tiempo, anda como de día y vístete de Cristo. La pregunta es, ¿cómo me voy a vestir de Cristo si no conozco el tiempo? ¿Cómo voy a vestir de Cristo si desconozco o tengo confusión entre algunas cosas que no tengo necesidad de buscar aquella vestimenta que Cristo me ofrece? ¿Cómo yo puedo saber? Muy bien, vamos aquí a transitar, a caminar por 7 conceptos que probablemente muchos tienen totalmente distorsionado el concepto de algunas cosas espirituales, por lo tanto no despiertan, no se visten de Cristo y no están preparados. Vamos a colocar una base para todo esto, ¿correcto? Y la base va a ser lo siguiente. Número 1, existe una enorme diferencia entre ser religioso y ser cristiano. Una religión
puede darte solamente un nombre nominal. Yo soy religioso porque voy a la iglesia, yo soy religioso porque hago esto y lo otro. Esto es una religión. Pero cristianismo, que es el área espiritual netamente, no tiene que ver solamente con conocer reglas, normas y doctrinas. No, no, no. Cristianismo y espiritualidad tiene que ver con conocer a Jesús. Y en la medida que conozco a Jesús, yo me visto de Cristo. Y es Cristo que se revela en mi vida. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa soy? ¿Religioso o soy un cristiano espiritual? Mientras uno solamente está preocupado por el comportamiento, por el área externa, el otro está ocupado en el relacionamiento. Yo no quiero decir que estar preocupado en el comportamiento esté equivocado, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que hay tanta gente que solamente busca portarse bien sin importar su relación con Cristo. Entonces un religioso va a la iglesia, se porta bien, piensa que no tiene ningún pecado porque todo va bien, es admirado por la gente, puede ser líder, pero está perdido porque no está vestido de Cristo. Hay tanta gente que puede estar 40 años en la iglesia y no haber estado un día con Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Es posible? Es posible. Hay tanta gente que frecuenta una iglesia, pero está lejos de Cristo. Entonces hay una enorme diferencia entre solo tener una religión y realmente tener una comunión, una relación con Cristo. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son los conceptos que yo debo tener claro para que mi relación con Cristo pueda ser realmente correcta? Primer concepto que necesito analizar, que esto me va a llevar a anhelar a vestirme de Cristo, es el concepto que tengo de pecado. Parece simple, ¿verdad? Tú sabías que el concepto de salvación va a depender del concepto de pecado que nosotros podamos tener. Nadie va a querer salvación a menos que no sepa qué es pecado. Y hablar de pecados, yo aquí dedicaría una serie de 1 año para poder hablar sobre las diferentes caras que muestra el pecado, sobre las diferentes palabras que la Biblia muestra sobre el pecado. Pero voy a resumir esto en algo simple. ¿Cuál es el pensamiento popular sobre pecado? La mayoría piensa que pecado es hacer cosas malas. Es el pensamiento de la mayoría. Incluso algunos colocan la definición de pecado como lo que dice 1 Juan 3:4. Pecado es la transgresión de la ley. Y eso es una definición de pecado, pero eso no es suficiente. Lo que en realidad dice 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Si te das cuenta, aquí dice que aquel que comete pecado infringe también. Esa palabra también cambia el sentido de todo el texto. ¿Por qué? Porque claro, hay algo más profundo. Hay algo más profundo en este asunto que solamente decir es transgresión de la ley. Uno primero tiene que cometer pecado antes de poder violar la ley de Dios, porque el texto dice también transgrede la ley. Entonces, eso tiene que ver fuera de nuestro concepto popular o tradicional, que pensamos que pecado solamente es hacer cosas malas. Ahora mira, el pecado es aquello que da lugar a la transgresión de la ley. Porque dice que el que comete pecado también se vuelve transgresión de la ley. Entonces, es el pecado que me hace transgresor. ¿Y qué cosa es pecado? En una definición muy simple. Pecado es atreverse a vivir separado de Dios. Y cuando te separas de Dios, inmediatamente comienza a quebrar la ley de Dios. Claro, cuando te separas de Dios, lo que estás haciendo es violar el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Al separarte de Dios, tú haces de las cosas tu Dios, de personas tu Dios, de ti mismo tu Dios. Entonces, pecado es separarme de Dios y buscar otro Dios. Por eso es que pecado tiene relación y estrecha con la ley de Dios, porque inmediatamente comienzo a quebrar la ley de Dios el momento que me separo de Dios. Pero entonces la definición más simple de pecado es separación de Dios.
Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 16, versículo 8, hablando acerca del Espíritu Santo, cuando Él venga, dice así, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 9 se define qué cosa es pecado. Y allí el versículo 9 dice, de pecado porque no creyeron en mí. O sea, pecado aquí es llamado como la incredulidad respecto a Jesús. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero tú puedes decir así, yo no soy incrédulo porque yo creo. Solo que creer no es suficiente. Y la prueba es que también los demonios creen y tiemblan, dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Entonces una mejor palabra aquí sería, pecado es no confiar en mí, diría Jesús. Pecado es igual a confianza. Pecado es no confiar en Jesús. Es dudar, es desconfiar. No confío, por eso no me entrego. No confío, por eso no lo doy mi vida. No confío, por eso no me bautizo. No confío, por eso no sigo. Porque si confiar, yo me abandono absolutamente en Cristo. Entonces la definición de pecado es no confías. ¿Y por qué no confías? Porque estás lejos de mí. Entonces aquí esta definición inmediatamente sugiere una relación de dependencia con Él. Para confiar en alguien hay que conocerlo bien. Tú no puedes confiar en cualquier extraño que aparece por la calle, decir, confía en mí, sí, confío en ti. No, no. La confianza está en base al tiempo, al conocimiento. Entonces aquí, ¿qué cosa es pecado? Según la definición de Cristo, es aquel que deja de confiar en mí. Aquel que no confía en mí es porque no me conoce. Aquel que no me conoce es porque no pasa tiempo conmigo. Aquel que no pasa tiempo conmigo es porque se ha separado de mí. El apóstol Pablo va a decir lo mismo en el libro de Romanos, capítulo 14, el versículo 23. Allí dice lo mismo, solo que con unas palabras un poquito diferentes. Porque allí dice, todo lo que no proviene de fe, o sea, de confianza en Dios, es pecado. Todo. Incluso las cosas buenas. Si no hay fe, si no hay confianza en Dios, es pecado. Entonces, ese todo involucra todo. Todo lo que hago, incluso las obras buenas, aquella que mantiene en alto mi comportamiento, las normas, todo es pecado si yo estoy viviendo una vida independiente de Dios, sin tener una relación con Jesús. Entonces, no importa lo bueno que pueda hacer, si mi vida no está en Cristo, estoy viviendo en pecado. Porque aquí ya rompimos un concepto. Pecado no solo es hacer cosas malas, eso es el resultado del pecado, el resultado de vivir lejos de Dios. Porque nadie puede hacer esas cosas si está cerca de Dios. Ahora, hay una gran diferencia entonces entre pecado y los pecados. ¿Entiendes? Pecado es una vida separada de Jesús. Y esto da lugar a los pecados, que serían los frutos, los resultados. ¿Cuáles serían? Hacer todas las cosas malas. Robar, mentir, hacer esto, ser lo malo, ser deshonesto. Es pecado. El resultado de pecado, que es una vida lejos de Dios. Ahora, la mayoría de nosotros que tenemos allí problemas siempre con los pecados. Ay, quiero parar de mentir, quiero parar de robar, quiero parar de ser deshonesto, quiero parar de esto. Luchamos siempre duro contra el pecado. Y en nuestro esfuerzo por vencer el pecado salimos derrotados. Porque hemos ido a los frutos y no a la raíz. En lugar de buscar tener una relación más íntima con Jesús, nosotros queremos cortar solo los frutos cuando la raíz sigue alimentándose con la misma savia. Entonces yo necesito aprender a establecer una relación con Cristo que debe ser mucho más allá de una simple teoría. Tiene que ser una experiencia vital. Ahora estás entendiendo, nadie se va a vestir de Cristo, como dice Pablo, si es que no tiene claro el concepto de qué es vivir en pecado. Entonces puedo decir, yo estoy bien, porque yo no mato, no robo, no adultero, no hago esto, yo estoy bien. Entonces, ¿para qué voy a vestir de Cristo? Pero si yo entiendo que pecado no se trata solo de acciones, involucra mis pensamientos, mis actitudes, mi motivación, pero involucra mi ser, involucra mi corazón.
involucra estar cerca o lejos de Dios. Ahora cambia el asunto. Otro concepto que necesitamos entender, ¿correcto? Lo primero, dijimos que hay que entender la diferencia entre religioso y cristiano, espiritual. Hay una diferencia. Lo segundo, el concepto de pecado. Vamos a un tercer concepto, el concepto de justicia. ¿Qué cosa es justicia? El pensamiento popular es así. Justicia es hacer lo correcto. Y acá hay un problema. Si justicia es solo hacer lo correcto, entonces todo lo que yo tengo que hacer en la vida es precisamente eso, hacer lo correcto y punto, se acabó. Pero fíjate que aquí hay una trampa y esto nos puede conducir por un camino terrible. Esa trampa nos puede conducir a la muerte. Porque si comprendemos mínimamente el principio de salvación, vamos a saber que esa definición es falsa. Y por supuesto, la mayoría lo está haciendo bastante bien hasta donde los demás pueden ver, porque nunca consideran los pensamientos, los deseos como un problema, solamente las acciones. Entonces, ¿qué cosa es justicia? ¿Quién es justo? Aquel que hace bien las cosas. Ahora fíjate, si nosotros hiciéramos solo lo que es correcto, y hay personas que lo hacen, ¿para qué necesitamos a Dios? Y aquí viene otro problema. Sin Jesús en el corazón, todos los seres humanos vamos a definir lo correcto y lo erróneo, no en base a la Biblia, sino en base a lo que siento, en base a mi formación, a mi educación, a mi cultura, a mis hábitos, que todos son formados dentro de mí mismo. Ahora, siendo que cada uno tiene una educación diferente y un trasfondo cultural diferente, entonces las opiniones van a ser siempre divergentes en cuanto a qué es bueno y qué es malo. Entonces, lo que para uno es justo, para el otro es injusto. Por eso es imposible entender lo que es correcto y lo que no lo es si estamos lejos de Dios. Sin Jesús no existe esa línea clara. Cada uno es lo que cree, lo que piensa. Y no es así la vida. Por eso, la mejor definición para justicia es una sola palabra. Y no es palabra, es un nombre, Jesús. Jesús es nuestra justicia. ¿Te das cuenta que el centro del cristianismo es Cristo? El problema para el pecado es Cristo. Yo soy justo solamente con Cristo. Jesús es justicia. Él es el único que ha vivido en este mundo impecablemente y Él es el único que ha sido justo. Porque todos los demás somos injustos, dice Romanos 3:10. ¿Qué dice el texto ahí? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos justos hay? Ninguno. Pero si tú tienes el concepto, justicia hace las cosas bien, tú vas a decir, no, está equivocado, porque yo nunca he sido injusto. Yo llevo una vida buena, soy un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen ciudadano, soy justo. Tú dirás, yo soy una buena persona. Ahora fíjate, es posible que eso sea cierto, pero quiero decirte que eso no es justicia. Si tú quieres realmente tener una justicia genuina, debes tener a Jesucristo, debes estar revestido de Jesucristo. Porque cuando tengo a Jesucristo en mi vida, Él coloca su justicia en mi vida. No existe justicia sin Jesús. Pero decimos, conocemos a mucha gente bondadosa, gente buena, gente generosa, que hace cosas buenas. Pero si estas cosas buenas no están unidas a una vida con Cristo, sino a una vida separada de Dios, inclusive las cosas buenas son manchadas por nuestra pecaminosidad y ya no más llegamos a ser justos. Nuestras cosas buenas que hagamos por nuestro propio esfuerzo es injusto si estamos separados de la persona justicia que es Cristo. ¿Entiendes que necesitamos nosotros trabajar con algunos conceptos? Hay un cuarto concepto que necesitamos tener claro. ¿Cuál es el concepto de fe
que tú tienes. ¿Sabes que últimamente hay un grave problema dentro del mundo de creyentes? Y es que hoy se valora más lo que siente que lo que cree. Yo siento que este es el camino. Yo siento. ¿En qué momento el sentimiento fue encima de nuestra fe? Yo no siento que Dios me ha perdonado. ¿En qué momento el perdón se convirtió solo en un sentimiento cuando es por fe que lo acepto? Ahora, por los sentimientos tienen un serio problema. Porque lo que siento no significa que es el camino. Y si yo no siento que tengo mucha fe, ¿cuál es el camino? Yo me voy a dedicar mucho tiempo para trabajar y para poder mejorar mi fe. Y hay gente que dice, ¿cómo trabajo mi fe? ¿Cómo trabajo mi fe? Ahora, esto podía obligarme a mí mismo a creer intensamente en algo. Por ejemplo, yo voy a creer y yo tengo fe que esto va a ocurrir. Y si no ocurre, es porque no tengo fe. Y si no tengo fe, tengo que trabajar para tener más fe. Ahí viene la teología de la prosperidad, ahí vienen tantas otras ideas. Dice, para crecer tu fe, tienes que hacer esto y lo otro. Pero un momento. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tal si las cosas no llegan a ocurrir como tú esperas? ¿Significa que te falta fe? Y ahí viene el texto bíblico, lo que dijo Jesús en Marcos 9:23. Si tú puedes creer, Jesús dice, al que cree todo lo es posible. Tú puedes decir, aquí está el texto. Aquí dice que la única condición es creer. Así que, ¿qué cosas hacemos los seres humanos? Trabajamos duro para poder creer y para construir nuestra fe. El principio bíblico que define la fe es el mismo. Fe es confianza. Y quiero que entiendas algo. ¿Cómo crece la fe? No trabajando para que la fe crezca. La confianza viene gracias al conocimiento que tengas de alguien de confianza. Y en este caso es Cristo. Entonces, si quieres que tu fe crezca, tú preocúpate por tener una relación con Dios. Si quieres una confianza genuina, lo que tienes que hacer es relacionarte más con Jesús y la fe vendrá como resultado natural. Yo no me esfuerzo para que mi fe pueda crecer. Mi esfuerzo es para estar más cerca de Cristo y es la confianza en Él que hace crecer mi fe. Yo no tengo que estimularla, yo no tengo que hacer absolutamente nada. La fe no les llega a los que le buscan, la fe llega a aquellos que buscan a Jesús. Llegamos a ser justos buscando a Jesús y su justicia. Llegamos a tener fe buscando a Jesús. Si no entendemos esto, nuestros esfuerzos humanos serán inútiles. Comenzaremos a trabajar sin fin solamente para tener buena fachada, pero esto no nos conducirá a ninguna parte. Existe un quinto concepto y es un concepto básico. ¿Quién es un cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Y aquí vuelve al concepto popular. Cristiano es la persona que tiene la cara así, que no sonríe, que se aleja, que está distante y que hace todas las cosas bien y hace lo correcto. Pero déjame decirte una cosa. Hay personas en el mundo que hacen tanto bien lo correcto sin ser cristianos. ¿Te has dado cuenta que muchos han dibujado en su cabeza un tipo de cristiano que no existe? El cristiano tiene que caminar así, tiene que peinarse así, tiene que mirar así. Pero un momento, tiene que hacer siempre eso. Hay tanta gente que no es cristiana y tiene una mirada tierna, un rostro angelical. Hay tanta gente que hace tantas obras de generosidad y de bien y no es cristiana. Entonces, si tú me dices por la apariencia, simplemente no quiero quitar el valor de lo externo, porque tiene que ser como resultado de un cambio interno, pero si tú solamente tienes el concepto del externo, entonces ahí vas a entrar en un problema. ¿Acaso no has visto a personas que hacen lo correcto? Claro, pero no se preocuparían en lo mínimo por Jesús, en nada. ¿Acaso no es cierto que hay personas que harían tantas obras de caridad, darían su ropa al desnudo,
que son bondadosas, son honestas y sin embargo no tienen ninguna relación con Jesús. Porque hay personas morales y éticas en el mundo. Son buenas, pero incluso blasfemarían el nombre de Jesús en cualquier momento. Entonces, ¿qué es un cristiano? Sabes que hay dos criterios. Primer criterio, de quién te gusta hablar. Y segundo criterio, en quién te gusta pensar. Tú sabes que los discípulos fueron llamados cristianos. ¿Sabes dónde? En Antioquía. Eso dice Hechos capítulo 11. ¿Y sabes tú por qué fueron llamados cristianos? Porque era lo único de lo cual ellos hablaban. Jesús dijo esto, Jesús dijo aquello, Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello. Y finalmente toda la gente dijo, esta gente solo habla de Cristo. Entonces ya pierde su nombre. Vamos a llamarlos cristianos, porque eso era lo único del cual hablaban. Llamémoslos cristianos. La pregunta es, ¿cómo te llamarían a ti si la gente te colocara un nombre por aquello que hablas todos los días? ¿Qué es lo que más hablas? ¿Qué tipo de palabras se usaría para poder etiquetarte de acuerdo a tus conversaciones? Segundo, ¿qué piensas? ¿En qué ocupas más tus pensamientos? ¿Cuál es el primer pensamiento que tienes cada día? Eso es cristianismo. ¿De quién hablas más y en quién piensas más? En Cristo. Cristo es el centro de todo. Un sexto concepto que necesitamos entender es el concepto de entrega. Muchas personas piensan que entrega es abandonar todas las cosas malas. Pero sabes que si tú eres una persona fuerte, tú puedes tener éxito en este tipo de entrega, puesto que la gente fuerte, que tiene fuerza y voluntad, puede tener éxito exteriormente. En ese sentido hay gente que puede abandonar ciertos rasgos, ciertas conductas. Podría abandonar, por ejemplo, la música que no es adecuada, las cosas que no son buenas. Cualquier cosa que se puede considerar mala, hay gente que tiene fuerza y voluntad y que lo deja. Pero deshacerse de las cosas malas y elevarse a una norma alta, esa es la idea usual de lo que la gente tiene sobre entrega. Solo que te digo una cosa, entrega va más allá de eso. Porque entrega no es el fruto de lo que yo haga. Es rendirse en absoluto a Cristo. La entrega tiene que ver con el acto de abandonar no las cosas, sino abandonarme yo mismo en las manos de Dios. Eso es entrega. No es solamente abandonar aquella cosa que me separa de Cristo, es abandonarme yo mismo. ¿De qué sirve abandonar tantas cosas por fuera cuando mi corazón no está en las manos de Cristo? Por afuera podemos romper todo lo dañino, pero por dentro aún amamos aquello que nos hace daño. La gente fuerte puede manejar bien lo externo. Y una religión externa es atractiva para multitudes, pero la entrega consiste en llegar al punto donde te das cuenta de que nada de lo que puedas hacer cuenta. Por eso tú te entregas completamente. Te das cuenta que sin Cristo no eres nada. Por eso vas a Jesús. Juan 15:5 dice, Jesús dijo, sin mí nada podréis hacer. Si tú unes eso con Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes que esto da margen solamente a una cosa que es posible hacer? Acudir a Jesús. Entregarse completamente. Y finalmente, un último concepto que necesitas entender, el concepto de vida devocional. ¿Sabes quién necesita de una vida devocional? No aquel que piensa que está haciendo todo correctamente. ¿Quién necesita de una vida de devoción siendo que se define al pecado solamente en términos de hacer cosas malas y tú no haces ninguna cosa mala? ¿Quién necesita de una vida devocional siendo que piensa que es un cristiano correcto? ¿Quién? ¿Quién va a buscar a Cristo si sabe de que Él está bien, no mata, no roba, no hace eso, no hace lo otro? Ya está bien. ¿Sabes que una gran razón por la cual la mayoría de los profesos cristianos no tienen una vida devocional con Cristo es porque siguen pensando que pueden vivir la vida independientes de Dios y aún así hacer cosas buenas?
¿Sabes lo que tienes que hacer? Olvidarte de todo lo que haces y ver la realidad de quién eres. Entregarte completamente a Cristo. Y como dice Pablo, revístete de Cristo ahora. Mi esposa va a cantar una linda música que habla sobre entrega. Y mientras ella canta, allí donde tú estás, dile: Señor, estuve con conceptos tan equivocados, pero ahora comprendo que mi mayor necesidad eres tú. Quiero que tú seas el centro de mi vida completamente. Hagamos nuestra entrega completa, que va más allá de nuestro esfuerzo y nuestra voluntad. Vamos a rendirnos ante los pies de Cristo mientras mi esposa canta. Vamos a entregarnos a Él. No existe mayor decisión en la vida que saber que nos rendimos completamente a Cristo. No luches por cortar los frutos del pecado. Lucha por quitar aquel pecado que es vivir una vida separada de Cristo.
Aprende a rendirte a los pies de Cristo todos los días. Anda a Jesús así como estás. No digas, yo voy a ir a Jesús cuando deje esto, cuando deje el otro. No, anda así como estás. Y es Dios quien te cambiará. Es Él quien te limpiará. Es Él que te hará diferente, hará que tu vida pueda elevarse a las normas más puras, más altas. Él pondrá su ley en tu corazón. Él te hará una persona diferente. Las personas que dicen, yo espero dejar esto, abandonar lo otro para ir a Jesús, caen en la trampa de nunca poder hacer eso, porque nadie tiene el poder en sí mismo para poder cambiar. El único que lo puede hacer es Jesús. Mas todo lo que tú tienes que hacer es rendirte a Jesús. En la vida, nosotros necesitamos aprender que no podemos rendirnos ante las dificultades, ante los problemas. Rendirse no debe formar parte de nuestro vocabulario siempre. Pero si hay un momento en la vida donde rendirnos nos cambia la vida. Y es que cuando nos rendimos a los pies de Cristo, ganamos. Es el único momento donde cuando nos rendimos, ganamos. Cuando nos rendimos a Cristo, cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas, cuando dejamos de dar vueltas en la vida y vamos a aquel lugar donde siempre debemos estar, a los pies de Jesús. Yo quiero que a partir de hoy nuestra experiencia de vida cristiana pueda ser totalmente diferente, que podamos tener los conceptos claros de salvación, de pecado, los conceptos claros de justicia, de quién es un cristiano, de qué es vivir el cristianismo. Es tener a Jesús como el centro de todo, comenzando por nuestras palabras, nuestros pensamientos. El centro de todo. Sin Él nada tendrá sentido. Por eso hoy tú necesitas hacer un cambio radical en tu vida y pasar de ser simplemente una persona religiosa o decir que cree a una persona que se entrega completamente a Cristo para que Él haga su obra en su corazón. ¿Tú quieres rendirte hoy a Él? ¿Tú necesitas un cambio en tu vida? ¿Quieres hacerlo? Allí donde tú estás, ora conmigo. Repite esta oración. Querido Dios, delante de tu presencia estoy para pedirte perdón por todos mis pecados, para pedir tu justicia en mi vida, para pedir que tú me ayudes a vivir dependiendo de ti. Y a partir de hoy acepta mi entrega completa. Quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte, quiero tener una nueva vida, un nuevo comienzo. Te entrego mi vida completamente en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allí te espero para seguir comprendiendo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.